Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa. Bueno amigos, y en esta segunda parte del programa continuamos con la entrevista que le hemos hecho al padre Gabriel Calvo, porque la verdad la primera parte ha sido muy instructiva, muy entendida, digámoslo así, pero en los próximos minutos el padre Calvo se va a ir destapando poquito a poco. Y bueno, los últimos minutos de la entrevista no os aconsejo que os los perdáis, porque ya el padre Calvo ha ido sumando y los últimos 10-15 minutos de la entrevista pues son para nota, son francamente muy instructivos en cuanto a esa desviación hacia la apostasía, a ese devenir que está teniendo nuestros príncipes de la Iglesia, que bueno, es muy fuerte lo que nos dice Gabriel Calvo, y que yo entiendo que es lo que define a la juventud vestida de talar, es decir, a los sacerdotes y a los creyentes en la Iglesia Católica. Y es por ahí por donde tienen que ir los tiros. Es decir, la Iglesia Católica desde el minuto cero ha estado en contra de los mercaderes del templo, y creo que lo que Gabriel Calvo nos habla está más cercano a ese Jesús que echa latigazos del templo a los mercaderes que a lo que nos están mercadeando y nos están vendiendo desde los palacios de la Iglesia. En fin, ánimo amigos, y vamos allá con esta segunda parte que es más que interesante. Yo no soy partidario de echarle la culpa a nadie de nada, pero alguien tiene que tener la culpa, aunque aquí, creo que aquí tenemos una culpa compartida. Primero, pienso que los políticos han utilizado a la Iglesia al principio de la transición de una manera muy torticera. Pienso que la Iglesia ha tenido un tremendo problema con el Vaticano II, como comentábamos antes, como se comentaba hace un momentito, pero bueno, hubo un cambio radical con los dos papas Juan Pablo, sobre todo con el segundo, porque el primero no le dio tiempo a nada. Y yo creo que luego, con posterioridad, quizá ese cambio que quería Juan Pablo II, al cual yo tuve la suerte de estar muy cerca de él en algún momento, por motivos profesionales, no por otro motivo, ¿no? Pues entiendo que quizá la Iglesia no haya estado en la calle. Yo creo que los obispos aceptaron ese enclaustramiento y no hicieron nada. O sea, pasó algo parecido como pasó con el Congreso de los Diputados, que Pedro Sánchez va y lo cierra, luego le declaran inconstitucional eso, pero lo cierra. Y yo pienso que la Iglesia quizá fue conformista y en lugar de acudir a visitar, bueno, pues no pueden, pues voy yo, salir a la calle a buscar a los feligreses, no sé. Quizá el problema está en que la iglesia en general, no los sacerdotes de a pie, sino la iglesia en general se ha vuelto conformista, y que los obispos viven muy alejados de la gente, sobre todo en sitios, y ahora me refiero a estadísticas como Cataluña o como las provincias vascongadas, donde encabezaron en su momento los movimientos independentistas, precisamente los sacerdotes, algunos sacerdotes, no todos, algunos sacerdotes, y eso esté pasando factura. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que ha habido un compendio de hechos y de personajes que podemos resumir en que la Iglesia, los componentes de la Iglesia, se han alejado de la calle. Bien, lo que dices es todo cierto, lo que ocurre es que hay que matizarlo todo
pero no porque sea incorrecto, José Antonio, sino porque está interconectado y tiene causas muy, muy profundas. Cuanto más estudio, pues, la historia de la Iglesia, la historia de España, la historia en general, la historia universal, estudias los procesos culturales, los procesos históricos, cuanto más estudio la propia teología y también la historia del pensamiento, de las ideas y lo que eso ha influido todo ello en la, no quiero decir evolución, en la recomposición o reestructuración del derecho occidental y su plasmación en las distintas legislaciones, más me di cuenta que el concepto nuclear y el eje principal es el de modernidad. Modernidad en el sentido no cronológico de edad moderna, que va desde el descubrimiento de América por Colón en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789, sino en cuanto sino la modernidad en cuanto conjunto de ideas, en cuanto plexo de ideas erróneas filosóficamente, políticamente, teológicamente, jurídicamente, económicamente, culturalmente, artísticamente, literariamente, en todos esos planos de la existencia humana, educativamente también, educativamente por supuesto, y que la Iglesia lo que ha hecho ha sido rendirse ante lo que considera, y lo digo en presente, no lo digo solo en pretérito imperfecto, en pretérito perfecto pluscuamperfecto, lo considera, lo sigue considerando, presente continuo, lo está considerando como un proceso irreversible. La modernidad implica un proceso de descristianización, de secularización. De modo que la Iglesia, especialmente a raíz de la crisis del Vaticano II, y en el Vaticano II asume que es irreversible ese proceso. Entonces deja de luchar contra ese proceso e intenta bautizar elementos de ese proceso que consideran las cúpulas, las jerarquías, consideran que pueden ser cercanos a algunos matices del dogma católico o de la moral católica, etc. La modernidad también implica en ese proceso de secularización, de descristianización, por supuesto, una sustitución de la voluntad de Dios, que es lo propio del régimen de cristiandad, de la ley de Dios, por la voluntad del hombre, por la ley del hombre. Luego hay un proceso de quiebra de la autoridad, de las autoridades naturales, de las autoridades de índole metafísica, como es el caso en concreto de la jerarquía de la Iglesia, y eso también lo asume la Iglesia, y por eso la modernidad tiene que culminar en ese fenómeno que se extiende por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que es ese advenimiento universal de la democracia, pero no de la democracia como un simple sistema de gobierno, un modo de elegir los gobernantes, que por cierto es un modo que resulta también evidente que es un modo fallido, es un sistema fallido, sino de la idea moderna, de la idea de la modernidad de la democracia como fundamento del gobierno. Por lo tanto, sería el número de votos los que determinarían qué es el bien y el mal, la verdad y la mentira. Eso convierte a la democracia como fundamento del gobierno de un sistema político, de la democracia como forma de gobierno, a una especie de religión laica, de religión secular, nueva religión secular laica. Y la Iglesia, claro, en esa perspectiva de religión secular laica, que parece que además es la única forma política legítima de gobernar, que también esto llama la atención, la Iglesia siempre proclamó que ya no se casaba con ningún régimen político, bien fuera monarquía o bien fuera república, y por eso, en cualquiera de esos regímenes políticos, mientras se salvaguardara la ley natural, pues la Iglesia no optaba por ninguno de ellos. Y llama la atención poderosamente que, pues desde el Papa Juan XXIII,
con la encíclica Pacem in Terris, después Mater et Magistra, ya sobre todo Pablo VI con la 80ª Adveniens, la Iglesia se echa en brazos y canoniza y se abraza al sistema democrático liberal, pues además con ese discurso vacío de los derechos humanos que son de raigambre, de progenie, de la Ilustración, de las logias masónicas, una fraternidad sin paternidad. El propio filósofo Jacques Maritain, mentor de Pablo VI, cuando se promulga la Declaración de Derechos Humanos de 1948, dice que no ha habido consenso de cara a su fundamentación, lo cual resulta evidente, pero dice así con mucha desenvoltura y énfasis, que bueno, que eso lo de menos. Al final lo importante es que nos hemos puesto de acuerdo en que estos son los derechos humanos. Bueno, pues ya se está viendo, ¿no? Pues todo este ambiente de la modernidad, la Iglesia lo asume y, por tanto, en una sociedad democrática no solamente como ámbito legislativo en el que se desarrolla, sino como última manifestación del espíritu humano de convivencia, la democracia así considerada no es más que un régimen de opinión. Un régimen de opinión. Quería yo, estoy de acuerdo, pero no. Vamos a ver. Yo me vuelvo a ir a la calle. O sea, todo lo que tú has dicho está muy bien. No, es que quiero llegar ahí. O sea, como es un régimen de opinión, Sí. pues la Iglesia asume, y parece que hasta gozosamente, que lo que ella siempre predicó es una opinión más. Y por eso también es muy importante la cuestión de la libertad religiosa que aprueba el Vaticano II. Entonces, la Iglesia pues, es una religión más dentro del mercado de las religiones y lo que ella transmite y enseña pues, es una opinión más dentro de las demás. Y eso hace evidentemente que la propia Iglesia se castre de cara a predicar la verdad y por lo tanto lo que tú decías, José Antonio, a poner pie en la calle y a llevar esa verdad a las personas y además de una forma muy concreta y es en contraposición con la avalancha de una cosmovisión atea que es la que estaba empezando a inundar el mundo en esos años y que hoy ya se ha convertido en hegemónica hasta el punto casi de que estamos en un estadio religioso cero, porque ya eso que te decía antes, José Antonio, de que aunque hubiera más o menos práctica religiosa, pero se mantenía una cosmovisión católica acerca del matrimonio, de la naturaleza, de la vida, de toda la existencia humana, pues simplemente ha desaparecido. Por eso, te pongo un ejemplo histórico. Cuando se promulga la ley de la eutanasia, con el gobierno de Pedro Sánchez, pues simplemente la conferencia episcopal salió a hacer unas declaraciones diciendo que no estaba de acuerdo. Lo gordo hubiera sido que dijera que estaba de acuerdo. Pero claro, es que dentro de ese régimen democrático, si la Iglesia se opusiera abiertamente, de manera beligerante, a cualquiera de este tipo de leyes, por ejemplo, la más destructiva de todas, que es el aborto, lo hemos conocido hace poco las cifras del 2023, 103.000 abortos, si la Iglesia, que es su misión y su deber, estuviera realmente concienciando a los fieles y a los infieles, a los que se acercan y a los que no se acercan y a todo el mundo, continuamente, que es el mayor genocidio que ha conocido la historia de la humanidad, se la iba a acusar de ser franquista, fascista, nacionalcatólica y de oponerse a una ley democrática que el pueblo ha decidido votando mayoritariamente al partido o al mare magnum de partidos que han impuesto esas leyes de aborto, de mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, de eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tampoco es que los funcionarios eclesiásticos sean el Capitán Trueno o el Jabato, así que ante esa tesitura de entrar en un combate contra un combate cultural, que no es una batalla cultural, es que es una guerra contrarrevolucionaria, o sea, es que es algo mucho más profundo, pues simplemente pues vive muy bien, muy cómoda, pues gestionando la decadencia que en muchos lugares y en muchos aspectos ya es una ruina. Es decir, tenemos la X de la declaración de la renta, no nos cobran el IBI, tenemos unos ingresos por el turismo en nuestros templos,
bueno, pues vamos a vivir tranquilamente esperando la jubilación porque esto no tiene solución. El proceso de la modernidad es imparable, por lo tanto el proceso descristianizador es imparable y a lo más que podemos llegar es pues a convertirnos en una especie de ONG que además tiene un folclore y acompaña a un folclore, por cierto, un folclore que ya no es una cultura y que está separado y divorciado de la fe, y por eso llama la atención mucho, José Antonio, que cuanto más, tú lo decías al inicio, cuanto menos gente acude a la iglesia, a los sacramentos, al templo, cuanto mayor es la corrupción moral y la moralidad de la sociedad, cuanto mayor es la ausencia de la misa dominical. En 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, jamás en 20 siglos ha habido una apostasía tan absolutamente mayoritaria de la misa del domingo. Nunca se ha conocido esto en 20 siglos de historia de la Iglesia. Del mismo modo, José Antonio, que podemos decir que una de las tradiciones más antiguas de Occidente es la misa del domingo, es una de las tradiciones más antiguas de Occidente, pues nunca se ha conocido unos índices tan altísimos como los actuales de abandono en la misa del domingo. Pero que todo eso sea paralelo a que cada vez más gente acuda a ver o a, no sé cómo decir, participar, por ser generoso y benévolo, participar en procesiones, habla mucho de cómo, claro, de cómo lo que era una devoción popular que impregnaba una cultura católica y viceversa, ha degenerado en un folclore sentimentaloide. Entonces parece ser que la Iglesia en sus altas jerarquías se encuentra muy a gusto autorreduciéndose a esa postura, a esa posición, y a lo más que pueda aspirar, pues eso es a hacer alguna estupidez sentimentalista para que alguien se acerque pues a una institución que cada vez se encuentra más esclerotizada. Vamos a ver, todo lo que has dicho, Pater, me parece correctísimo. Ahora bien, yo soy de calle y yo recuerdo perfectamente cuando conocí a Juan XXIII, pero uy, a Juan XXIII, a Juan Pablo II. Conocí a Juan Pablo II en el aeródromo de Cuatro Vientos en unas jornadas de la juventud. Yo era el responsable de la sanidad, de todo el montaje de sanidad que se hizo en esas jornadas y tuve la suerte de conocer a un papa muy mayor, muy enfermo. Estuve a su lado durante algunos minutos. Le pedimos un favor y nos lo hizo, que fue bendecir una imagen de la Virgen de Loreto, la patrona del Ejército del Aire. Y tuve la suerte de estar junto a él y notar que irradiaba algo. Y ese algo que irradiaba se veía allí, donde había 1 millón de jóvenes. Y cuando hablabas con esos jóvenes, yo soy de hablar con la gente, pues te dabas cuenta de que había gente que quería algo. El año pasado, por diversas circunstancias, estuve en Lisboa y estuve en las jornadas de la juventud, pero no porque iba allí, sino que pasaba por allí. Y hablé con gente, hablé con chavales, con gente joven que querían algo. Juan Pablo II sí les irradiaba y les daba quería darles ese algo. El actual Papa, y estoy criticando abiertamente, no les da ese algo. Yo entiendo que la juventud ahora mismo quiere algo. Y la Iglesia Católica les puede dar ese algo, porque además hace 6 años, 7 años, eh, el mundo woke, el aborto, la eutanasia, todo este tipo de cosas parecían eh, imposible de frenar. Ahora mismo no. Ahora mismo yo salgo a la calle, yo veo la gente que ve mi canal, otros canales, que se expresa libremente, gente joven, también gente mayor, pero fundamentalmente joven, negacionistas, como dicen, son negacionistas, no son negacionistas, son gente que de repente se han dado cuenta que le están tomando el pelo, pero total y absolutamente este mundo del aborto, de la eutanasia, de todas estas cosas. Y yo entiendo que esos funcionarios vestidos de negro y con alzacuellos blanco o rojo, o del color que sea,
O de pues camisa de rayas, que o de también hay mucho camisa de de rayas, rayas. pueden, no creo que su función sea decir que la mama pacha es maravillosa, como, como dijo el máximo, el jefe del Estado Vaticano, y entiendo que hay gente joven que a lo mejor no necesita la misa, pero sí necesita la iglesia, sí necesita la palabra de Pablo ese que se cayó del caballo al ir a entrar en Damasco, cegado por la luz de Cristo. Yo creo que sí, hay una juventud, que la juventud es negacionista frente al wok y frente a todo este cachondeo que se traen, y creo que la iglesia tiene un buen sembrado donde puede arar y echar simiente y puede crecer. Pero me da la ligera impresión de que la iglesia está por, como tú decías, y yo lo siento enormemente, por llevarse muy bien con las otras iglesias, y aquí cogemos todos, incluida la mapapacha y todas esas tonterías que, que están más cerca del sionismo y de la masonería que desde la verdadera fe. Yo pregunto, ¿tú crees que hay sacerdotes ahora mismo, no por arriba, sino en la calle, dispuestos a ayudar a esa juventud a encontrar a Dios? Gracias a Dios hay muchos sacerdotes magníficos, gracias a Dios. Hay muchos sacerdotes que realmente son hombres de Dios, como decías tú, ministros, además en ese sentido que se lo creen y que lo viven así, etimológico de la palabra. Ministro viene del latín minister, que significa servidor, y como se saben servidores, saben que no son los dueños de la fe. Entonces no pueden estar jugando a hacer rebajas o cambios o componendas, porque son esos servidores, ministros, minister, no son dueños que pueden cortar, pegar, amputar, como les dé la real gana. Por una parte, hay aquí, esta cuestión se bifurca en dos, José Antonio. Por una parte, es verdad que mucha de la gente joven en la actualidad ya han sido sus mentes absolutamente reseteadas y de tal modo son ya impermeables, son impermeables a cualquier, no ya a cualquier verdad de fe, sino a cualquier verdad ya de razón, a cualquier argumento racional. Son absolutamente impermeables a ellas. Pero también es cierto que quien ejercita un poco las neuronas y quien tiene algún tipo de inquietud y que conserva algo todavía de sentido común, de lógica elemental, pues hay tantas contradicciones en nuestro mundo posmoderno, hay tantas contradicciones en el discurso políticamente correcto y eclesiásticamente correcto también, que hay un número creciente, lento, un crecimiento lento, pero hay un número creciente de personas jóvenes o de mediana edad que están de algún modo mirando a lo que la Iglesia siempre transmitió y siempre defendió y a lo que siempre también se opuso. Por ejemplo, personas de mediana edad o jóvenes que están diciendo, bueno, pues esto de tener una libertad sexual sin límite está genial y me puedo acostar con quien me dé la gana cuando quiera y todo es maravilloso, pero cuando ya tengo varias experiencias negativas, pues a lo mejor no estaba tan mal eso de estar con una mujer para siempre, ¿no? O con un hombre para siempre. A lo mejor tampoco estaba tan mal esto de tener hijos en lugar de tener perros. A lo mejor no está tan mal esto de tener una estabilidad familiar y una estabilidad afectiva en lugar de estar saltando de aventura en aventura prácticamente, no dirá diario, pero bueno, vamos a dejarlo en semanal o quincenal, ¿no? Del fin de semana. En ese sentido, aunque hay por una parte, os decía, esa dirección de muchas personas que ya su cerebro está cerrado y que tienen una imagen de la Iglesia absolutamente distorsionada sin que conozcan lo más mínimo, lo más básico del cristianismo,
hay otro número de personas menor, pero que están buscando, y esa búsqueda ya es una muestra de interés, y eso es una purificación de sus prejuicios, de los prejuicios que le han sembrado, que le han inoculado en su mente, pero que de esa manera están acercándose, y te encuentras con historias o que son realmente rocambolescas, José Antonio, pero que ves ahí realmente la mano de Dios y cómo Dios se sirve de tantas vicisitudes y acontecimientos y personas, por muy a veces estrafalarias que puedan parecer, pues para que alguien se acerque de eso a la fe. Respecto al otro, y termino con este ejemplo, respecto al otro caso de tantos jóvenes que no saben absolutamente nada de cristianismo, que están cerrados a la más mínima al más mínimo ejercicio de la lógica y de la razón, pues a mí me ocurrió esto en el sur de Madrid, cuando yo estuve de sacerdote en Fuenlabrada. Pues me acuerdo que no tenía parroquia, la parroquia había que construirla, y lo que tenía era un local alquilado en los bajos de un bloque de pisos con 60, 80, no me acuerdo, sillas del IKEA, una mesa y un mantel. Y yo tuve que buscarme un piso de alquiler porque tampoco había casa parroquial. El piso de alquiler que encontré de un precio razonable estaba como a unos 8 o 10 minutos andando de la parroquia. Entonces cada vez que iba a la parroquia pasaba por un parque, cerca de un parque, al lado de un parque. No necesitaba cruzarlo, pero pasaba al lado. Y lo típico, pues en ese parque había unos chicos y chicas, adolescentes sentados, charlando y haciendo el tonto, como es también propio de la adolescencia. Normal. Entonces, sí, yo cuando pasaba por ahí se ponían siempre a gritarme, a insultarme, y me llamaban de todo. Pero, o sea, yo creo que pederasta era de lo más suave que me gritaban. Y me llamaba la atención porque esos chicos no me conocían absolutamente de nada, yo no les conocía a ellos absolutamente de nada, no sabían nada de mí, yo tampoco sabía nada de ellos. Simplemente parecía que era como una reacción casi demoníaca. Habían aparecido en mi sotana por allí y de repente empezaban a gritar y a llamarme de todo. Y recuerdo que un día eh, se me acabó la paciencia, me detuve, iba a decir algo, pero solamente el detenerme quedándome mirándoles todavía elevó más el grado de odio con el que me gritaban, y dije, bueno, como diga algo, va a arder Troya, y al final el malo, por supuesto, voy a ser yo. No ellos que me están insultando día tras día, sino yo, aunque les dé una respuesta educada y correcta. Así que bueno, pues me quedé muy sobrecogido con esa reacción que era absolutamente desproporcionada, pero lo más desproporcionado era que yo veía que antes de mí, lo vi en 2 ocasiones, antes de pasar yo cerca de su campo de visión por ese parque, pues aparecían moros con chilaba, y las moras con el niqab y con un montón de niños, y pasaban los moros con la chilaba y las moras con el niqab, y ellos estaban tan panchos y tan tranquilos, y no había la más mínima reacción por su parte de animadversión como la que yo sí encontraba desproporcionada hacia mí, sin conocerme nada. Si hubieran tenido algún problema conmigo, imagínate que les hubiera regañado porque hubieran hecho algo y tal, comprendería que hubiera al menos un motivo, ¿no?, de esa animación. Pero es que no lo había. Y recuerdo que un día, con una chica de la catequesis de confirmación de la parroquia, que iba al mismo instituto que esos chicos, pues le comenté esto con curiosidad. Y le pregunté, ¿y por qué estos actúan así? No sé, no comprendo. Y me dijo, bueno, pues es muy sencillo. Tú piensas que en un instituto todo lo que tiene referencia con la Iglesia, todos los profesores nos hablan fatal. No es solamente el de historia que ponga la Iglesia como que en cualquier clase de historia en la que aparezca la Iglesia, el profesor de historia nos dice que es la institución criminal por antonomasia de la humanidad. Es que con el de física y biología, con el de matemáticas, con cualquier profesor, cada vez que surge o se aproxima un tipo de mención del tema de la religión cristiana, de la religión católica, pues todo es eso, esa visión de ese conjunto de mal sin mezcla de bien alguno,
Y claro, del Islam pues o no dicen nada o lo que dicen es todo buenísimo y positivo. Por eso puede pasar el moro con la chilaba y puede pasar la morita con el niqab y todos están tan panchos y tan tranquilos, pero apareces tú con tu sotana, aunque no te conozcan, y eres la encarnación visible de todo lo que día tras día todos los profesores en todas las asignaturas, curso tras curso, les están diciendo que es el mayor enemigo del ser humano. Yo me quedo, bueno, yo sé que esto pasa, lógicamente, además te ha pasado a ti, ¿no? Lo que no entiendo es cómo hemos pasado de esa situación en la cual España era la defensora de la fe. De hecho, no hay nada más que ver las obras de arte, sobre todo de la Edad Moderna, en las que siempre que aparece España y la Iglesia, pues España es la defensora de la fe, a convertirnos en una tierra de misión. Es decir, ahora mismo, si hay misioneros, no tienen que ir a Gambia o al Congo. Donde tienen que hacer misión es precisamente aquí en España. Pero lo que no entiendo es la postura de los enseñantes, porque precisamente la mayoría de esos enseñantes, pues se han aprovechado de las enseñanzas de la Iglesia en su momento, han estado seguramente dentro de la Iglesia, su familia ha estado dentro de la Iglesia, y sin embargo ellos no, no es que ahora sean apóstatas, es que persiguen a la Iglesia. Eh, Hasta ese punto el progresismo se ha pasado de frenada y precisamente, y esa es mi idea, creo que ese progresismo que se ha pasado de frenada atacando a la Iglesia, que la Iglesia no ha sabido defenderse, y cuando hablo de la Iglesia no ha sabido defenderse, estoy hablando de los de arriba, y ha creado algo muy interesante, que es la posibilidad de reacción, la posibilidad que yo comentaba hace un rato, de que esos sacerdotes a pie de obra en la calle, pues puedan hacer misión sin tener que irse al Congo. Porque, vamos a ver, a mí me hace mucha gracia, recientemente el párroco de un pueblo de aquí de la provincia de Madrid era de Rochester, New York, USA. Entonces, vamos a ver, la Católica España, pues eso, yo he tenido que representar a España sin ser sacerdote en una reunión de sacerdotes en Afganistán, vamos, en la base retardada de Afganistán, en Kirguistán, pidieron que cada país, cada destacamento mandase un sacerdote de la religión y tal. Había Estados Unidos, por ejemplo, mandó tres porque tenía uno de cada de tres religiones, etcétera. España no tenía, entonces tuvo que ir un sanitario representando a España y bueno, a los sacerdotes les pareció muy bien, ya que no había sacerdote. Bueno, pues uno que también llevaba una cruz aquí, pero aunque la cruz fuese la de Malta, ¿no? Y, y bueno, pues es curioso, ¿no? Pero pienso que el progresismo se ha pasado de frenada, que la Iglesia no ha sabido defenderse y que hay labor. Y yo creo que esa labor podéis hacerla a los sacerdotes. La Iglesia no ha sabido ni ha querido defenderse, como ahora tampoco está defendiendo a sacerdotes que son acusados falsamente de haber cometido abusos. Hay sacerdotes que han cometido abusos, por cierto, siempre hay que decirlo, curiosamente, los sacerdotes que han cometido abusos sexuales, en un porcentaje que va del 87 al 94%, esa es la horquilla, que a mí me han reconocido dos obispos, que es la que ellos internamente tienen, son abusos sexuales a adolescentes, también a algún niño, pero adolescentes, más que pedofilia es efebofilia, y curiosamente eso, son abusos homosexuales. O sea, los sacerdotes que abusan de niñas o de adolescentes son un porcentaje mucho menor. Pero claro, esto lo callan porque si no van a ser acusados de homofobia y de oponerse a la ley democrática que el pueblo, como encarnación del nuevo Dios, y la democracia como encarnación de la nueva ley divina, de los nuevos mandamientos divinos, pues entonces
se callan y dejan abandonados a sacerdotes, pagan justos por pecadores. Evidentemente los pecadores tienen que pagar en justicia, que es algo que también la Iglesia desde el Vaticano II ha marginado por completo y ha contrapuesto la caridad a la justicia. No, sin justicia no hay caridad. Vender que tenemos que admitir de forma indiscriminada a todos los inmigrantes ilegales bajo capa de caridad es un falseamiento de lo que es la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es una virtud cardinal, es una virtud natural. Si no hay virtud de la justicia a nivel natural, no va a haber la virtud que la perfecciona a nivel sobrenatural, que es la caridad. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la Iglesia en ese punto, las altas jerarquías, pues han abandonado a muchos sacerdotes inocentes que han sido denunciados de manera falsa y que les han destruido la vida a ellos y a sus familias. Pero bueno, eso por una parte. Lo que tú estabas diciendo, José Antonio, y que es realmente interesante, pues es cierto que ahí los sacerdotes tienen una gran labor y una gran posibilidad que pueden desplegar, porque por eso lo que te decía también en la pregunta anterior, porque como vamos a denominarlo así, ¿no? Por conceptualmente resumir, el progresismo ha cargado tanto las tintas contra el catolicismo, contra el cristianismo en general, el catolicismo en particular, que alguna persona, por el mero hecho de pararse un poco a pensar, pues se da cuenta de que, de verdad estos son culpables de tanto. Yo conocí a un jesuita, cuando todavía había jesuitas que tenían fe católica, ya no queda ninguno, por lo menos en España, porque ya todos han muerto, tenían todos edades bíblicas. Pues uno de estos jesuitas todavía católicos, que creían en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era el padre Félix Rodríguez. Yo lo conocí en Burgos cuando hice allí la carrera de magisterio. Y era muy gracioso este padre Félix Rodríguez, era un gran teólogo, y decía que él debía su vocación de jesuita a Azaña, a Manuel Azaña. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque como Azaña es el que firma como presidente la expulsión, la disolución de la Compañía de Jesús en España en enero de 1932, pues él que era un niño, por entonces era un niño, él decía, bueno, pues si estos tíos que son tan malvados están persiguiendo a estos otros y los han expulsado y les quitan todo. Claro, entonces estos tienen que ser buenos, porque si estos que son tan malos persiguen a estos, pues estos tienen que ser buenos a la fuerza. Y decía que por eso se hizo jesuita. Bueno, pues un poco este ejemplo pues le está ocurriendo también a más de una persona joven y no tan joven en ese sentido. Es decir, bueno, pues si es evidente que cuando se monta esta comisión en el Congreso contra supuestamente el defensor del pueblo, Gabilondo, antiguo fraile y demás, contra los abusos de la Iglesia Católica, y se ve, porque están ahí los datos, que los abusos que ha habido sexuales en la Iglesia Católica es un porcentaje del 1, o del 0, no sé qué, que es un porcentaje ridículo. Claro, enseguida te das cuenta y dices, bueno, y los abusos que se han producido dentro de la familia por parte de profesores, de entrenadores, por parte de... Claro, ¿qué pasa? Que, o sea, el 99, de esos abusos no se hace una comisión de investigación en el Congreso, y a estos, que evidentemente cada abuso es una tragedia, no iba a decir un drama, no, mucho más una tragedia, a estos son los únicos contra los que se quieren tomar medidas legales. Claro, esa desproporción, que eso es mucho también del demonio, cuando hay una desproporción en algo de cara al mal, una desproporción muy manifiesta, pues ahí se ve que no puede ser solamente una causa humana, porque las causas humanas suelen ser proporcionales a la naturaleza humana. El hombre puede hacer mal y hace el mal, pero en una conformidad con los límites que tiene su propia naturaleza. Cuando es un mal que sobrepasa ampliamente sus capacidades naturales, evidentemente ahí hay más que una causa natural. Y por eliminación, si no puede ser una causa natural y por supuesto tampoco sobrenatural, es decir, divina, tiene que ser preternatural, luego demoníaca. Entonces, bueno, pues esa pasada de frenada, como tú dices, pues bendito sea, porque
cuando la Iglesia ha sido perseguida, pero ella ha respondido con fidelidad a la persecución, en lugar de acogotarse, en lugar de esconderse, de venirse abajo, eso ha sido siempre una fuente de vida sobrenatural y de crecimiento. La mayor persecución de la historia de la Iglesia Católica en 20 siglos fue la de la Segunda República. Ahí hubo prácticamente casi 7.000 mártires, solo hablando de sacerdotes, religiosas y obispos, y de ahí luego vino, en los años siguientes, en las 2 décadas y media siguientes, en los siguientes 25 años, hubo una explosión de vida cristiana en el pueblo español que se trunca con el Concilio Vaticano II, como ocurrió también en otros países, pero la sangre de mártires envía nuevos cristianos y tantas personas que habían vivido aquellos horrores y habían visto al párroco de su pueblo, cómo lo fusilaban en las tapias del cementerio, cómo lo torturaban, habían visto arder la iglesia de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, por los 4 costados, la destrucción de todo elemento religioso, pues muchas personas eso les hizo pensar, aparte del colapso propio de la Segunda República. Cuando la Iglesia responde a la persecución con esa magnanimidad y con esa valentía, en lugar de acomplejarse y pedir perdón por existir y buscar de rodillas que la acepten en el mundo democrático como una institución moderna más, pues eso tiene fruto. Una pregunta muy breve porque se nos está acabando el tiempo. En esa persecución de 1966 fue asesinado uno de los hombres más lúcidos de esa época. Y ese hombre decía, tú has hablado antes de los borregos, es decir, la mayoría de la gente como borregos tragan lo que les mete la televisión, los medios de comunicación, etcétera. Pero ese hombre hablaba de ese 5%, redondeando, de líderes, de gente que estudia, que se prepara, que es capaz de tomar decisiones. Y yo me pregunto, y es mi última pregunta, ¿qué posibilidades habría precisamente de que alguien lúcido dentro de la institución eclesial, se fijase en ese 5%? No, lo otro es causa perdida, y trabajase sobre los que verdaderamente pueden hacer la revolución y servir no necesariamente vestidos de negro y con alzacuellos, sino gente inteligente que puede llevar al 95% de borregos. ¿Qué posibilidad hay de que alguien dentro de la iglesia de repente se le ocurra que está para hacer algo bueno por la iglesia? Hay sacerdotes que lo están haciendo en la medida de sus posibilidades, que luego pues generalmente son muy limitadas. Yo intento hacer eso en la medida de mis posibilidades también limitadísimas, tanto materialmente como también lo que yo doy de sí, que doy de sí lo que doy de sí, no más. Lo que pasa es que, bueno, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Exacto. Pero hay iniciativas de sacerdotes con fe y de sacerdotes que tienen celo apostólico y sed por la salvación de las almas, de sacerdotes que tienen buena formación, sin necesidad de que sean tampoco intelectuales, pero que son realmente apóstoles y que están intentando formar pues las personas a las que pueden llegar para que cuando pues se venga abajo todo el edificio, y ahí va a ser el elemento protagonista, la invasión islámica que estamos sufriendo en Europa, en Occidente, pues cuando se venga abajo el edificio, pues quede en ese rescoldo, ese Pusilus Grex que decía San Juan Evangelista y al que se refería Benedicto XVI, esas minorías creativas que puedan después recomponer lo que quede y que pues, después de ese hundimiento las personas que ya no van a poder negar la autodestrucción y el suicidio de nuestra civilización, pues puedan encontrarse un faro y un referente al que acudir cuando ya todo sea pues vidas vacías, sociedades sociedades autodestruidas y un suicidio generalizado en ese aspecto. Que la propia institución pueda generar eso, yo hoy por hoy lo veo imposible. No porque niegue que la gracia de Dios sea omnipotente, sea todopoderosa,
sino porque el propio mecanismo, la propia estructura eclesiástica que se ha fabricado a raíz del Vaticano II la hace imposible. Y por eso cada vez hay más disgregación en la Iglesia, porque cada uno va por su cuenta, cada uno va, como se dice en España, a su bola, los que hacen el mal para el mal, los que hacen el bien para el bien. Es verdad que los que hacen el mal, muchos tienen plazo en mando en plaza, y son los que pueden, pero ¿por qué te digo esto? Que lo veo muy difícil, porque el estamento clerical hasta el Vaticano II, 1962-1965, era una meritocracia, igual que el ejército. Como era una meritocracia, que es lo más justo a nivel de justicia natural, de virtud cardinal natural de la justicia, porque evidentemente las personas somos iguales en dignidad al ser criaturas de Dios, pero fuera de eso somos totalmente distintos y desiguales. Hay personas gordas y flacas, altas y bajas, y guapas y feas, y hay personas estúpidas y personas inteligentes. Yo siempre digo esto, José Antonio, lo único que tenemos en común los hombres y las mujeres, lo único es la inteligencia. Hay hombres inteligentes y hombres estúpidos, y hay mujeres inteligentes y mujeres estúpidas. Ya está, el resto es todo distinto. Es todo distinto, es todo completamente distinto, porque solo así podemos ser complementarios. Y Dios, que el creador, es muy sabio. Entonces, cuando el estamento eclesiástico hasta el Vaticano II era meritocracia, y había unas oposiciones, que eso garantizaba una justicia natural y garantizaba también una justicia sobrenatural. ¿Por qué? Porque si recuerdas la parábola de los talentos, a quien Dios le pide, o a quien Dios le da un talento, no le pide 5. Y a que le da 5 no le pide 1. Si a que Dios da un talento tú le pones un cargo de gobierno en el que tiene que rendir como si tuviera 5, pues evidentemente es un desastre, es un desastre. Y a quien tiene 5 talentos le exilias al confín de la civilización occidental, porque te desmonta el discurso absurdo en el que estás instalado, pues eso evidentemente también es otro desastre. En esto los jesuitas eran realmente magníficos, insisto, mientras eran jesuitas, mientras tenían fe hasta el Vaticano II. ¿Por qué? Porque los jesuitas veían qué aptitudes tenía cada uno y lo estudiaban muy bien. Su proceso de formación era de unos 12 años, entonces y además se lo preguntaban a cada uno, el superior, al que tenía claramente aptitudes para ser misionero, no le ponían a dar clase. Y al que tenía aptitudes para ser profesor o para ser un intelectual, no le ponían en misiones. Y al que tenía aptitudes para ser un predicador de misiones, de ejercicios, no le ponían a ser capellán de unas monjitas de clausura. O sea, y como ellos en ese sentido estudiaban muy bien la gracia y la naturaleza, aun con todos los desvíos teológicos que tuvieron entonces, con el molinismo, pero bueno, no vamos a entrar en disputas teológicas, pero como ellos estudiaban muy bien para qué talentos le daba Dios a cada persona, qué actitudes tenía, pues por eso funcionaban muy bien, y normalmente casi siempre acertaban colocando a cada uno en el puesto para el que estaba hecho, porque para eso le había dado Dios una serie de virtudes y de talentos, ¿no? Pues por eso es tan difícil que en el propio cuerpo eclesial, a nivel de gobierno, a nivel de jerarquías, a nivel de estructuración, de organización, pueda ocurrir eso con el sistema que tenemos, y máxime cuando han copado los cargos de gobierno, pues la dictadura, iba a decir de los mediocres, pero es que hemos dado un paso más. Claro, al abolir la meritocracia, José Antonio, el estamento clerical ocupó el puesto, la dictadura de los mediocres. Y esa dictadura de los mediocres, que no pueden soportar como mediocres a nadie que les haga sombra, y por eso se rodean de personas y de colaboradores más estúpidos todavía que ellos, pues la dictadura de los mediocres ha dado paso a la dictadura de la nada. Y así la Iglesia, aboliendo esa meritocracia, ha venido
a este estadio final en el mismo plano, en el mismo rango que un partido político. Es decir, en los partidos políticos no hay meritocracia, como tampoco hay ningún funcionamiento interno democrático, por más que se llene la boca de democracia, entonces se progresa y se asciende en el cursus honorum a base de la adulación y la idolatría hacia el líder supremo en cada momento, el que sea. Y esto ha ocurrido también en el estamento clerical. Por eso vemos esa degradación intelectual y moral de los políticos cada vez mayor, porque además van unidas, no hay degradación moral sin degradación intelectual, porque el error moral va unido al error intelectual, al error religioso. Entonces, claro, por ponerte un ejemplo madrileño, comparar a Tierno Galván con Carmina, pues lo dice todo, ¿no? Pues comparar al siniestro cardenal Tarancón con, pues, por ejemplo, con el cardenal Osoro, que ya se jubiló, pues lo dice también todo, ¿no? Entonces, en ese punto, la Iglesia ha copiado, por eso, para terminar, ¿no? Como comenzaba, por ese prurito de sumarse, de subirse al tren de la modernidad, porque no soporta que puedan decirla que está anticuada, pues por el proyecto de subirse al tren de la modernidad, ha copiado el modus operandi de los partidos políticos modernos, que además, como su propio nombre indica, partido no es más que una parte, y vuelvo otra vez a lo que te decía antes, de que la Iglesia ha asumido que lo que ella sostiene o enseña es una parte en este supermercado en el que hay de las religiones y de las opiniones, en que, bueno, pues cada uno sostiene pues su opinión más. Otra cosa es cuando también el mundo posmoderno ya le niega a la propia Iglesia el derecho hasta de expresar su propia opinión. Y ya una persona que esté a favor del aborto y otra persona católica que esté en contra, no valen las dos opiniones lo mismo, evidentemente. Es que eso también es lo que sucede cuando aceptas las reglas de juego del enemigo, que al final, evidentemente, esas reglas de juego nunca van a ser neutrales y van a ir en contra tuya. Por eso hay que oponerse a las reglas y al enemigo que las emite. Pues ahí está ese problema de que dentro de la propia estructura eclesiástica pueda surgir eso a nivel de directriz y de gobierno. Así que tienen que ser, pues, como esa especie de guerrilleros, de guerrillas, José Antonio, que por aquí y por allá, en un fenómeno cada vez más disgregador dentro de la propia Iglesia, en el que cada uno tira por su lado, pues formen esos núcleos de resistencia, esas trincheras, porque claro, ya no hay nada que nos aglutine. Y ya termino así, en nuestro amplio mundo de personas que pueden estar viéndonos o escuchándonos, que pueden tener más o menos elementos de los que hemos tratado aquí hoy, que puedan estar de acuerdo, pero claro, como la institución que antes aglutinaba era la Iglesia Católica, y más en el mundo hispánico, la institución que se oponía a la revolución de la modernidad, la institución que se oponía a la tergiversación de la historia, de la cultura, de la familia, de las verdades naturales y sobrenaturales, la institución que se oponía frontal y abiertamente al comunismo y sus derivados, el socialismo, el anarquismo, a su origen político, que es el liberalismo, contra el que truena a la persona que tú te referías antes sin citarla, José Antonio, de Primo de Rivera, en su discurso del Teatro de la Comedia del 29 de octubre, si no recuerdo, de 1933. Recuerdas muy bien. 1933, ahí está el discurso en el Teatro de la Comedia cuando se produce la fundación oficial o casi de Falange Española y comienza atacando el positivismo jurídico del liberalismo en la persona de Rousseau, que el bien y el mal no existen, el bien y el mal lo determinan las leyes, y de ahí, como que no nada más que la doctrina católica, de ahí vienen los errores, de los errores liberales vienen los errores marxistas, no es más que eso, por eso el marxismo cultural no es más que liberalismo radicalizado, no hay más que eso. O sea, a padres socialdemócratas, hijos woke, a padres de CIU, hijos de Esquerra,
a padres del PNV, hijos de Batasuna. Es que esto es lo que tiene el mal, ¿no? Que no deja de degradarse y de degenerarse. Hasta que toca fondo. Exacto. Pero bueno, en esas trincheras estamos, querido José Antonio, encantado de estar hoy contigo en la tuya. Una pregunta de una sola respuesta, ¿sí o no? Vamos a ver, me gustaría una conversación con el padre Gabriel Calvo Zarraute sobre la compañía fundada por un capitán de los tercios. Porque has hablado mucho de mérito y has hablado mucho de ejército, has dado la pincelada y la gente no sabe que en los primeros tiempos de la Compañía de Jesús, la compañía se llamaba así porque la fundaron unos capitanes y la fundaron con soldados. Y para ser de la Compañía de Jesús había que haber sido soldado de los tercios españoles. Luego ya se abrió. De modo que sí o no a esa... Sí, pues... San Ignacio era un militar, siempre concibió su vida y la propia orden que funda y la propia iglesia la concibió como un militar y por lo tanto en un contexto de guerra, de militancia, de lucha, y por eso la iglesia, la compañía se va a hacer puñetas, hablando mal y pronto, cuando abandona ese espíritu, porque asume ese otro espíritu, o contravalor progresista del pacifismo, ¿no? Que también esto es otro tema muy interesante, cómo se ha metido en la iglesia moderna. Pues, cómo se 2 veces quedas emplazado, padre Gabriel Calvo. Pues muchas gracias por tu presencia, sé que tienes prisa y nos hemos pasado de tiempo. Un abrazo y siempre siguiendo al padre Gabriel Calvo. Un abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, José Antonio. Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa.